Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. En medio de una tensa sesión ordinaria, el Congreso Nacional aprobó la noche del martes con 67 votos a favor las polémicas reformas a la Ley de Privación de Dominio, en la que se ratificó que el domicilio familiar solo puede ser asegurado. La enmienda evita que el grupo familiar quede en la calle cuando los órganos de seguridad ejecutan la medida cautelar de aseguramiento, que antecede a la incautación y posteriormente el decomiso, sin que los titulares sean vencidos en juicio. La reforma quedó firme luego que el presidente en funciones, Antonio Rivera Callejas, cerrara la sesión y de inmediato convocara a una nueva para dar lectura al acta anterior y dejar totalmente ratificadas las reformas con la presencia de 106 diputados. El debate sucedió ante expectativas de profesionales del derecho y sectores que alegan inconstitucionalidad de dicha norma, en tanto la oposición política y entes de la sociedad civil consideran que las reformas marcan un retroceso a la lucha contra la corrupción e impunidad en el país. Sobre aquellos bienes que constituyan el domicilio familiar y el mensaje del hogar, únicamente procede la medida precautoria de aseguramiento, señala la reforma del artículo 5, denominado medida precautoria cautelar de aseguramiento, que define la prohibición temporal de transferir, convertir, gravar, enajenar o trasladar bienes y productos. El artículo 4 para el caso establece que los terceros de buena fe, quienes siendo titulares de derechos reales sobre bienes sujetos a medidas precautorias o cautelares, podrán hacer valer su derecho sobre los mismos rindiendo caución, la cual será fijada por un juez en base al valor del bien. El artículo 6 dice que la acción de privación definitiva de dominio se regirá por el principio de licitud, consistente en que el dominio sobre bienes, productos, instrumentos o ganancias solamente será reconocido como legal o tenido por lícito cuando su derecho se origina o es adquirido a través de medios o mecanismos compatibles con el ordenamiento jurídico. Asimismo, todo negocio o contrato que conlleve adquirir o disponer bienes, productos, instrumentos o ganancias previstos se consideran nulos ab initio, o sea, desde el momento en que la acción o acuerdo tuvo lugar. Para la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, las reformas aprobadas a la Ley de Privación de Dominio blindan a los corruptos en Honduras. Para el Foro La Entrevista les informó Samantha Velázquez. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar en la entrevista de Canal 11. Hoy vamos a hablar de la Ley de Privación de Dominio. Les recuerdo saludar a nuestros compañeros que nos ven, compatriotas que nos ven en Centroamérica TV, allá en los Estados Unidos, que nos siguen en Facebook Live, y también si va a salir en algún momento de su casa, nos puede escuchar a través de Radio Visión Honduras en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central, la 105.5 en el litoral atlántico y la 90.3 en Choluteca. Está conmigo el abogado Marlon Arévalo, que es un destacado profesional del derecho. Bienvenido, abogado. Bueno, muy buenos días, tenga licenciado, y también a todo su teleauditorio, a las personas que lo siguen también a través de las redes sociales. El abogado Marcos Zelaya, ¿cómo está, abogado? Muy bien, muy buen día. Gracias por invitarnos nuevamente a su casa y a todo el público que lo está viendo a través de los diferentes medios, pues decirles que esta hora y minutos que estaremos aquí, pues que sea de utilidad para el pueblo hondureño. Qué mejor que especialistas como ustedes que le expliquen a la gente en qué consisten las reformas efectuadas a esta ley de privación de dominio. Abogado Zelaya. Sí, muy buen día. En los últimos días, pues ha sido un tema de interés nacional, estas reformas que ha sido introducidas a través del diputado y vicepresidente, el doctor y abogado Denis Castro Bobadilla, en donde muy acertadamente, a criterio de los profesionales que nos dedicamos al ejercicio independiente, básicamente en esta área, en el ejercicio del área penal, lo vemos que esta ley, ya casi a cumplir 10 años, licenciado, pues desde el momento de la creación tenía estipuladas ciertas normas que estaban contrarias a lo que establece la Constitución de la República, en donde le garantiza derechos que debe tutelar el Estado a través del instrumento como es la Constitución de la República, derechos y garantías fundamentales de toda persona, ya sea nacional o extranjero que reside en nuestro país. Y esta ley, pues lamentablemente desde su creación violaba estos principios, estos preceptos
que están consagrados en la Constitución de la República y que recoge también el espíritu de tratados internacionales de los cuales Honduras es suscriptor. Sí, abogado, ¿usted qué le dice a la población? Bueno, la verdad que nosotros también, dentro del ámbito que nos desarrollamos, desde que se empezó a discutir esta ley de privación de dominio, fuimos del criterio que se estaban violentando en primera instancia nuestra Carta Magna, como ser la Constitución de la República, y asimismo violentaba tratados internacionales. Recordemos que al momento de que se empezó a crear esta ley, prácticamente se hizo una copia casi idéntica de una ley de privación de dominio del país de Colombia. Colombia, para desarrollar este tipo de leyes, tuvo que experimentar por muchos años previo a implementarla y empezar a desarrollar lo que era la privación de dominio. Recordemos que esta ley era dirigida prácticamente a aquellas personas que se identificaban que estaban acumulando riquezas porque se dedicaban al narcotráfico. Lo que ha generado problemas en nuestro país ha sido últimamente de que la Corte Suprema, al momento de solicitar la inconstitucionalidad de esta ley, dio un pronunciamiento en el cual establecía y asimismo acreditaba que no tenía ningún tipo de inconstitucionalidad y que se tenía que aprobar, lo que ha venido a generar prácticamente los conflictos que nos encontramos el día de hoy, ya cuando se han sentido afectados lo que es la clase política prácticamente en nuestro país, que en algún momento pensaron que esto no podía afectarles a ellos. Sí, ¿por qué se generó tanta polémica si todos los sectores cuestionaban su inconstitucionalidad? Bueno, en algunas ocasiones la Sala de lo Constitucional no entendemos por qué no admite recursos que han introducido algunos profesionales del derecho acertados, bien sustentados, sino que se dejan llevar por el momento político, el momento social que está viviendo el país. Es por ello que vemos en este momento de que algunos de los diputados que participaron, licenciado, déjeme decirle que ellos han manifestado de viva voz en distintos medios de comunicación que efectivamente era inconstitucional. Sin embargo, la votación fue a favor en ese momento, pero están diciendo de que con esta reforma están rectificando ese error. Y diputados que han ostentado cargos y que ostentan todavía cargos dentro del Congreso Nacional, en donde pues nosotros, si bien es cierto, lo vemos con buenos ojos, pero lamentamos que en ese momento, a sabiendas de que era inconstitucional, lo aprobaron y no hicieron un manifiesto diciendo de que esto podía ocasionar problemas, como ha ocasionado problemas de algunos abusos de operadores de justicia, llámese policía militar, tigres, algunos fiscales y operadores de justicia que han abusado en cuanto a la aplicabilidad de esta ley especial denominada Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito. Es por ello de que nosotros consideramos de que esta ley va a venir a regular de una forma ordenada y coherente y va a tener una tutela efectiva de los derechos que nos asisten como ciudadanos hondureños. Bueno, asimismo nosotros también hemos observado y hemos tenido prácticamente la opinión del diputado Yuri Sabas, que ha sido el que prácticamente de su inicio se opuso a esta ley de privación de dominio, estableciendo de que era una ley que atentaba contra todos los principios y asimismo contra todas las normas que rigen nuestro Estado de Derecho. Por tal razón, lo que en el pasado para unos era malo, ahora es bueno. ¿Por qué decimos nosotros esto? Porque recuerde que en el Congreso prácticamente la mayor parte de las personas que van al Congreso Nacional no son personas que tengan conocimiento de lo que es el derecho, prácticamente son profesionales de otras áreas y en su mayoría pues prácticamente vienen a dar opiniones, vienen prácticamente a usurpar la función de un abogado, por decirlo así, ya que ellos no tienen el conocimiento previo más que lo que escuchan y se dejan llevar. Recuerde que al momento de aprobar esta ley de privación de dominio, pues nuestro país prácticamente venía saliendo de una situación política bien enredada que para nosotros como profesionales del derecho podíamos catalogarla como un golpe de Estado, pero que otros juristas y otros diputados establecieron que era una sucesión constitucional, algo que también era totalmente ilegal. Recuerde que se necesitaba pues prácticamente levantar el perfil de una persona para que pudiera pues ostentar el cargo de presidente de la República, que era el que prácticamente estaba ostentando la presidencia del Congreso Nacional. Se quería hacer un combate directo supuestamente contra el crimen organizado, pero no se tenía y no se contaba que también se iba a hacer un combate en contra de la corrupción. Para ustedes los abogados, ¿qué experiencia, qué lecciones deja esto? Al igual que para los honorables diputados que son los legisladores. Es que la situación es, licenciado, déjeme decirle, y al pueblo hondureño, que cuando no le afecta a usted una disposición, una norma, una ley, pues no le resta importancia, pero cuando usted siente de que
le puede afectar, ya sea directo o indirectamente, entonces sí toma cartas sobre el asunto, como lo decimos nosotros popularmente. ¿Qué es lo que ha pasado? Se han estado haciendo acciones contra la criminalidad organizada. Es un hecho que nosotros tampoco estamos en contra de ello, pero debe de garantizársele a toda persona, ya sea nacional o extranjera, residente en nuestro país, que se le va a respetar el debido proceso. ¿Qué quiere decir eso? El debido proceso es que se le garanticen todos los derechos ante un juez que va a estar velando tanto del derecho de uno como el derecho de otro. Y aquí no ha sido así, sino que simplemente con una denuncia anónima, una fuente humana, y que se le acredite que el titular de ese derecho, ya sea bienes muebles o inmuebles, le pertenecen a usted, licenciado Valladares, con solo eso el juez ordenaba el aseguramiento o el despojo de la posesión del inmueble que le pertenecía a usted, que posiblemente era heredado de su padre o de su abuelo, sin hacer una investigación exhaustiva. Entonces hemos fallado en la parte investigativa porque ya la ley determina 2 etapas. Esta ley de privación de dominio, déjeme decirle que tiene 2 etapas, que es la etapa administrativa y la etapa judicial. Entonces no ha habido una verdadera investigación profunda, exhaustiva. Por eso es que hemos estado en tanto problema. La etapa administrativa es la etapa que el Ministerio Público tiene control de ella. Esa etapa es cuando debe ser llamada la persona que está siendo investigada y que pueda acreditar la procedencia, si es lícita o ilícita. Pero el Ministerio Público obviaba ese procedimiento, simplemente acreditaba que usted era el derecho, que el derecho le asistía a ellos como garantes de los intereses del Estado y el monopolio de la acción penal pública, y procedían a instar la causa judicialmente. El juez venía, recibía la solicitud y seguía el procedimiento que el procedimiento que está establecido en la ley. Entonces, era despojado usted de sus bienes y posteriormente puesto a la disposición de la OAVI, y es ahí donde entra el conflicto, porque la OAVI no ha tenido un control efectivo de esos activos, de esos bienes, y ha habido un descontrol, un abuso. Inclusive en algunos casos particulares que nosotros manejamos, hemos solicitado a través del juez que ordene que se haga un inventario de los bienes, porque ya han desaparecido a la fecha. ¿Qué va a suceder cuando el juez ordene la devolución de estos bienes? ¿A quién se le va a deducir responsabilidad? Al final el pueblo es el que va a terminar pagando las demandas de indemnización que se van a incoar a partir de esta reforma por esos excesos, esos abusos en tratar de combatir la criminalidad, haciendo uso abusivo, excesivo de lo que era esta norma en su momento antes de la reforma. Asimismo, puedo establecerle, como lo que ha manifestado el abogado Marcos Zelaya, que la etapa administrativa de la cual él habla es una etapa que prácticamente nosotros como profesionales del derecho sentimos que estamos disminuidos. ¿Por qué? Porque recuerde que prácticamente esto lo dejan subjetivamente para que la persona que está nombrada como fiscal sea él el que prácticamente establezca y determine si en realidad los bienes son de origen lícito o son de origen ilícito. Una etapa que prácticamente es donde más se sufre, ya que no tenemos acceso a las investigaciones, no tenemos acceso a la información financiera, y en ese momento es donde usted tiene que prácticamente convencer a un fiscal que lo que usted tiene prácticamente es de origen lícito. Si él no le parece, pues viene y ejecuta la segunda etapa ante un juez, que prácticamente el resultado todo ya lo vamos a saber cuál es. Si usted ya lleva supuestamente una investigación que todos sus bienes son ilícitos, prácticamente el juez lo único que va a hacer es validar y solicitar que prácticamente se le prive de toda su propiedad. Sí, ya está. Estamos hablando de reformas de la ley de privación de dominio de bienes ilícitos. Ya está con nosotros el abogado Raúl Suazo Varías. Te doy la bienvenida, Raúl. Y les estaba hablando tanto con el abogado Marlon Arevalo como con don Marcos Zelaya. ¿Qué lecciones ha dejado tanto para el Congreso Nacional como para ustedes los abogados esto que está ocurriendo con esta ley de privación de dominio? Raúl. Muchísimas gracias, licenciado Raúl Valladares, Marlon Arevalo. Bueno, en primer lugar, disculparme por la tardanza. No, ya sé que vives en la zona sur, ahí te entiendo. Estábamos atendiendo a otro lado. Pero para nosotros es bien importante establecer de que esta ley de privación de dominio nosotros siempre hemos denunciado que es completamente ilegal. Es inconstitucional y violatoria de derechos y garantías constitucionales de tratados internacionales suscritos por Honduras. Creo que es perniciosa, demasiado poder, un poder arbitrario que ha tenido el Ministerio Público, y
ha sido, creo que a través de la labor que ha hecho el abogado Denis Castro Badía, que ha promovido esta reforma, donde se puede establecer en este momento de que lo que nosotros siempre hemos alegado en audiencias, que violenta la presunción de inocencia, el principio de propiedad, la no apropiación o expropiación por parte del Estado de bienes de las personas que están siendo investigadas, y especialmente de la violación de los derechos de las personas en cuanto a la presunción de inocencia, que eran desalojados de sus inmuebles sin haber sido vencidos en juicio. Yo creo que los inmuebles no pueden moverse, no pueden caminar, son una simple anotación marginal era más que suficiente para poder después vencer en juicio a estas personas que estaban siendo investigados, o que habían sido conocidas en juicio, y después en ese momento ya poder ejecutar las acciones. Pero creo que las acciones que ha cometido el Ministerio Público con un poder omnipotente ha hecho muchísimo daño a este país, y los actuales congresistas han reconocido ese derecho. Creo que falta muchísimo también. Creo que esta ley tiene nombre y apellido, siempre lo voy a mantener. Creo que el hecho de que no hayan querido aprobar la retroactividad de esta ley me parece que es gravísimo, debe ser sujeto de consideración, porque no nos deja más que la alternativa a los abogados de poder interponer en cualquier momento recursos de amparo, porque ellos mismos, el espíritu del legislador está diciendo que esta ley es violatoria de derechos y garantías constitucionales y de tratados internacionales suscritos por Honduras. Cuando se habla que la reforma no tendrá retroactividad, los miembros en las últimas horas del Consejo Nacional Anticorrupción han dicho que esto podría provocar caos en casos anteriores y en ya juzgados. Bueno, esa apreciación nosotros la podemos visualizar desde otro ángulo. Nosotros como defensores, conocedores del proceso, específicamente sobre la ley de privación definitiva del dominio, en la mayoría, licenciado, déjeme decirle, en la mayoría, de aquí mis colegas que están en el panel, el abogado Arevalo y el abogado Suazo, no me dejarán mentir en cuanto a que han privado muchos bienes a personas que lo han obtenido con esfuerzo, con el trabajo de sus padres, de su familia, y simplemente por una llamada, por una fuente anónima humana, y porque cruzaron en su momento en la parte comercial una relación, una sola relación, da motivo suficiente, según el criterio del fiscal, que está vinculado con una red criminal, y el juez accede a esa petición y procede a la privación definitiva del dominio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como decía el abogado Suazo, el no haber hecho una reforma profunda y que le permitiera a las personas que fueron objeto de privación de algunos bienes, de que se haga una revisión. Podría ser inclusive objeto de una revisión, porque estas personas tienen todo el derecho a que se les restituya esos bienes, porque imagínese usted, si nos vamos a demandar al Estado, ¿cuánto tiempo va a llevar para que una persona que ha sido privada ilegalmente de sus bienes recobre? El bien ya no lo va a recobrar, porque ya el Estado, a través de la OAVI, ya lo subastó, ya lo vendió, ya lo dio en pago, ya se lo entregó a una institución. Una pregunta ahí. Si yo soy dueño de esto y viene y me lo incautan, entiendo que me lo van a incautar y va a ir a una subasta cuando ya me venzan en juicio. Eso es lo que está sucediendo. Inclusive no había ni vencido, no había ni terminado el juicio y ya lo estaban subastando. A eso me refiero. ¿Por qué subastaban algo si al dueño de este jugo Sula no le habían vencido en juicio? Entiendo yo que no podían venderle o el vaso, pues. Bueno, pero aquí yo creo que es bien importante establecer que la misma ley es clara. Hay algunas cosas que son perecederas, o sea, granos, ganado, aquellas cosas que puedan destruirse por sí mismas. Entonces, esas cosas sí es permitido. Pero en caso a viviendas, yo creo que una simple anotación marginal, por ejemplo, era más que suficiente para poder asegurar un bien inmueble. Creo que se ha hecho muchísimo daño a este país, destruyendo sociedades mercantiles que eran muy productivas, que daban muchísimo trabajo. Voy a poner, y debo de poner el ejemplo clásico, y siempre lo he dicho, Banco Continental.
sea, lo que le hicieron no solamente a la familia Rosenthal, al pueblo hondureño. Eso es gravísimo, haber cerrado un banco, haber cerrado empresas de esa naturaleza que gestaban dinero, tributos. Ahí lo que había que hacer era un interventor con cargo a caja o lo que sea, o lo que fuera en muchas de las empresas mercantiles. En otros casos, en el caso particular, y yo tal vez muchas veces digo las cosas y las digo, pero me gusta decirlas de frente. El hecho que esta ley no sea retroactiva es simple y sencillamente protegiendo los derechos del Estado o defendiendo al Estado, específicamente en casos como de la familia Rosenthal, de la familia Mata Valdurraga, donde les han hecho barbaridades. Y yo creo que todas las personas tienen el derecho. Por lo que yo siempre digo, antes de que yo naciera, antes de que mi papá naciera, todo el mundo sabe el origen de los bienes de la familia Rosenthal. Ellos no han sido, y por una operación por $600,000, yo voy a hacer lo que le hicieron a esta familia. Yo creo que no debió de haber sido así. Creo que para muchos de los profesionales del derecho que estamos ejerciendo activamente en este momento, consideramos nosotros que es gravísimo lo que hicieron, haber cerrado empresas, negocios y distribuir los bienes. O sea, eso para nosotros fue gravísimo. También haciendo un agregado lo manifestado por los colegas, queremos manifestar también de que esa facultad que tiene la OAVI prácticamente de hacer este tipo de subastas es una subasta, como se manifestaba, de bienes que pueden ser perecederos. Pero ¿qué es lo que ha pasado? La OAVI ha tenido un control absoluto sin supervisión. ¿Qué es lo que ha pasado? Desde que la OAVI pasó a manos de Casa Presidencial, prácticamente nadie sabe qué es lo que sucede con todos estos dineros y asimismo con todos estos bienes asegurados, en virtud de que no tienen ellos prácticamente ninguna supervisión. ¿Y qué es lo que sucede? Si posteriormente en un juicio se le ordena a la OAVI que le devuelva sus bienes, prácticamente usted tiene que ir a hacer otro juicio con ellos para determinar si ellos se lo van a devolver o no. Porque prácticamente lo que el juez le determina en una resolución, ellos no lo captan, sino que tiene que emprender otro procedimiento que al final le viene saliendo más costoso, porque ellos vienen después a quererle hacer una supuesta minuta de gastos, estableciendo de los gastos administrativos, los gastos de manejo, que al final prácticamente la gente lo que prefiere es dejar que las cosas queden ahí, porque ya han sido demasiados afectados al terminar todo su patrimonio, que al poder recuperar un poco prácticamente ya no tienen dinero. Y como lo manifestaban también por una llamada anónima, la nueva reforma establece que si a usted le van a señalar de que usted se ha apoderado de 10 millones de lempiras, prácticamente 10 millones de lempiras son los que le tienen que asegurar. Pero así como se encuentra la ley, sin esta reforma prácticamente, si eran 10 millones de lempiras y usted tenía 100, le van a asegurar los 100 millones y los 100 millones se los van a privar. Sí, antes de eso, quiero preguntarles algo que decía el abogado Raúl Suazo. Cerraron Banco Continental, tampoco quiero generar ninguna alarma y no voy a mencionar nombres por eso. Dos casos diferentes mencionó Raúl Suazo. Cuando cierran Banco Continental, como dijo Raúl, ¿qué era lo que pudieron haber hecho sin cerrarlo? Bueno, en este caso muy particular, yo creo que el Estado debió de haberle pedido a la OFAC, en este caso al Departamento de Estado de los Estados Unidos, que pudiera administrar este banco de alguna forma. Yo tengo mucho conocimiento de la Panamá ley. se hizo algo así. Es correcto, es que es lo que debía haber sido. Cuando a uno lo ponen en la ley Kingpin, lo que hacen es decirle a las empresas, usted no puede hacer ningún tipo de negocio con esta empresa en particular. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Con Banco Continental, al haber sido nominada, Visa, American, todo ese montón de instituciones bancarias norteamericanas, inmediatamente se deshicieron de ellos. Era como decir, tiene lepra y no podemos hacer ninguna negociación con ellos o prestarle algún servicio porque esto va a ser... sí, pero sobre eso, ahí es donde quería llegar. Ayer, en dos rotativos, uno de Tegucigalpa y otro de San Pedro, a página y media, el Poder Judicial hondureño publicó que estaban diciendo que las propiedades de Winter Blanco, ya extraditado, y de su esposa, eran de origen ilícito. Lo dijo la Corte. Y mencionó que esta familia, que estaba ligada al narcotráfico, y ahí dicen que son bienes ilícitos, hacía transacciones con 3 bancos hondureños. Y fíjese... Y entonces, ¿qué se va a hacer ahí?
Ojalá que busque una solución para el país, porque esto es igual al caso de los Rosenthal, es igual a Banco Continental. Ahí la Corte está mencionando a 3 poderosos bancos hondureños, la propia Corte Suprema de Justicia. ¿Qué va a pasar ahí? Y otra cosa, sorpresivamente, digo sorpresivamente porque nadie se lo esperaba, no, tal vez ellos, los abogados que están en el día a día y están en los juicios, aparece la noticia de que hay que devolverle a Mata Valdurraga el 90% de lo que le quitaron. ¿Y el Estado cómo queda ahí? ¿Cómo queda Honduras? Fíjese que, como le manifestó el abogado Suazo, y la pregunta que usted le hiciera, es correcto. En el expediente que se manejó con Winter Blanco, efectivamente se mencionan 3 bancos con un alto perfil en el país y manejaron 748 millones en un término de 10 años. Entonces, ¿qué ha sucedido? Las alarmas, la UFIC, la Comisión Nacional de Banca y Seguros, no daba las alertas correspondientes en cuanto a los movimientos bancarios que se estaban suscitando con esta familia y con estas empresas por montos mucho mayores, el licenciado Suazo, que el que usted menciona. Un banco fue cerrado por una operación de $600,000 y estamos hablando que estos 3 bancos manejaron en sus cuentas en dólares y en lempiras 748 millones y es un expediente que ahí está judicializado, o sea, no le estoy dando algo nuevo, sino que ahí está, es público. ¿Qué sucede? No, otra cosa, la Corte creo que pagó los espacios en los rotativos para publicar esto, para hacerlo público. Correcto, ¿Y entonces? Porque ¿Qué va a pasar ahora? El país está manejando una política supuestamente de creación de empleo y si se están cerrando empresas con una sospecha, con una denuncia, personas que han laborado en instituciones por 10, 20, 30, inclusive hasta 40 años, y que de un día para otro, como sucedió en Banco Continental, que las personas estaban pagando sus viviendas, la colegiatura de sus niños, los únicos recursos que ellos obtenían era a través del salario que devengaban de la institución bancaria. Estas personas no quisieran ni pensar qué calamidad han de estar pasando en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Si aplicamos esa misma experiencia a estas otras 3 instituciones bancarias, imagínense el caos económico que podía crearse o generarse en el país. Por eso hay que tener mucho cuidado. Si ya se cometió un error, tratar de que no se vuelva a cometer otro error. Porque una ilegalidad usted no la puede combatir con otra ilegalidad. Es por ello que cuando se reformó esta ley consideramos que tarde, pero por lo menos se rectificó en ese momento, que todavía, déjeme decirle, faltan algunas situaciones que no han quedado claras, como cuáles. Expedientes que se están manejando hasta cierta fase, no lo regularon en la reforma. ¿Qué va a suceder? ¿Se va a aplicar la norma anterior o se va a aplicar esta? El juez no va a tener certeza de realmente de cómo manejar estas situaciones si el legislador en su momento, por la premura de la reforma, no hizo un llamado socializando o consultando al Colegio de Abogados de Honduras que enviara profesionales entendidos en esta materia para poder aportar opiniones que al final pues beneficiaran en la aplicación de esta norma que recientemente fue reformada en el Congreso. Asimismo, hablando de ese caso específico, como ya lo manifestaba nuestro colega Raúl Suazo, hay muchas maneras y muchas formas de poder evitar el cierre de una empresa definitivamente. Imagínense que aquí prácticamente cerraron ese banco con una ley o una alerta que dio el Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿Qué sucedió? Al final, pues todos sabemos qué es lo que ha sucedido con la familia Rosenthal. Prácticamente se determinó que la transacción que estas personas realizaron pues fue una transacción de $600,000 y perdieron todo un patrimonio que habían formado anteriormente. ¿Qué es lo que sucede? Estos daños prácticamente van a venir a ser pagados por nosotros, el pueblo, porque a raíz de todo eso vamos a tener que generar más ingresos para el Estado para que ellos puedan prácticamente resarcir todos estos daños. Han manchado prácticamente el nombre de muchas familias solo porque tenían un perfil y recuerde, todo esto va dirigido porque siempre las pugnas políticas tienen que ver mucho. En el país, pues prácticamente la familia Rosenthal era una familia que dentro del ámbito liberal pues ostentaban cargos muy altos y eran los que podían representar en aquel momento algún peligro para poder llegar nuevamente al poder el gobierno,
por lo cual tenían que ponerles un alto y hacerles y dirigirle a los demás, que todo aquel que se quisiera rebelar contra el gobierno prácticamente iban a tener los mismos destinos. Yo considero que esta reforma a la ley, de la forma en la que iba dirigida exclusivamente para funcionarios públicos. Cuando el doctor Denis Castro Badía hace la propuesta de ley, lo hacía específicamente para funcionarios públicos. Y nosotros en una oportunidad o en varias oportunidades nos hemos pronunciado al respecto porque nosotros consideramos que las leyes deben de ser de carácter general. De la misma forma, ese artículo 80 que están poniendo, que dicen que no es retroactiva esta ley, también tiene un mensaje directo acerca de a quiénes se puede aplicar y a quiénes no se puede aplicar. En este país, desgraciadamente, a unos se les aplica una ley y a otros se les aplica otra ley. Y nosotros no nos podemos quedar callados. La ley debe de ser general y debe ser para todos. Debe de ser pareja para todos. Es importante en esta ley porque se reconoce, por ejemplo, el principio ahora de que debió de prevalecer siempre. Es el Ministerio Público el obligado a demostrar de que los bienes que esta persona tiene son de origen ilícito. Tal y como lo han dicho mis colegas que me han antecedido, tanto Marlon como Marcos, han establecido que con una simple llamada por teléfono, es más, si me cae mal el abogado, vamos a nosotros a ampliarle las cosas que le podemos quitar. Creo que ha habido demasiada arbitrariedad por parte del Ministerio Público, ha habido demasiada arbitrariedad en el manejo de los fondos de la OAVI, que deben de ser sujetos de revisión. Después vamos a determinar nosotros en algún momento, los que nos pronunciamos de esta forma, podemos terminar un proceso penal. De verdad que créanme que estar diciendo estas cosas en público puede acarrearnos a nosotros muchísimas y graves consecuencias, pero nosotros simplemente establecemos lo que le dice la Constitución de la República y los tratados internacionales suscritos por Honduras. ¿Cómo? Es el Estado el que debe demostrar que sos culpable, es el Estado el que debe de proteger la propiedad, el que no puede expropiarse también, y el principio de la no retroactividad, que para mí eso es fundamental. Y una de las cosas que ha hecho esta reforma, que me parece, es devolverle al juez el derecho de poder decidir sobre las cosas, un derecho que no tenía antes y que el Ministerio Público te privaba de las cosas durante 2 años, prorrogable 1 año más, que siempre generalmente lo hacía porque hay una muy mala investigación en este país, desgraciadamente, y bueno, eso ha provocado que haya muchísima arbitrariedad y que aquellas personas con esta nueva ley que fueron responsables de haber hecho estos descalabros a empresas, negocios familiares, etcétera, etcétera, ahora van a ser responsables y deberán de rendir cuentas en cuanto a por qué le privaron de su derecho a una persona que resultó siendo inocente. ¿Cómo quedan los casos anteriores de privación de dominio cuyos procesos aún se están ventilando en los tribunales del país? Bueno, en primera instancia quiero establecerle que en el ámbito del Tribunal de Privación de Dominio, ellos manejan que la ley de privación de dominio pues no es una ley penal, que por lo cual no puede haber una retroactividad. Entonces nos preguntamos si al momento de la creación de la ley era una ley que venía prácticamente a perjudicar a todo el pueblo hondureño y que la Constitución de la República en ningún momento le daba la facultad para poderse retrotraer, tal y como ellos lo establecían a tiempos anteriores. Entonces nosotros somos del criterio que esta es una laguna que prácticamente se encuentra dentro de la ley. ¿Qué ámbito es el que genera? Si para el Tribunal de Privación de Dominio no es una ley penal, entonces que nos establezcan si es una ley civil, si es una ley administrativa, si es una ley laboral, porque así nosotros vamos a saber qué podemos aplicar. Pero ellos son del criterio que no pueden aplicarse retroactivamente esta norma porque prácticamente se estaría violentando un principio. En primera instancia la Corte tiene que pronunciarse y tiene que establecer la Sala de lo Constitucional qué tipo de ley es entonces, porque si en el juzgado manifiestan que ellos no van a tener ningún tipo de contradicción y no van a tener ningún tipo de represalia o prácticamente ninguna consecuencia, porque esta ley prácticamente es una ley de ámbito administrativo. Entonces, desde su creación no pudo aplicarse hacia atrás, sino que tenía que aplicarse del 2010, que entró en vigencia, hacia adelante y no tocar prácticamente nada de lo que sucedió atrás, pero que nosotros vemos que en los expedientes que se están manejando prácticamente todo es de tiempo pasado y de tiempo presente no ha existido prácticamente un expediente nuevo. Dice el Heraldo, en este tema que les estoy preguntando, en manos de jueces podría quedar retroactividad de la ley de privación de dominio. Ahí está.
Aunque los diputados del Congreso Nacional aseguran que las reformas a la ley de privación de dominio no son de carácter retroactivo, los afectados podrían hacer sus reclamos ante la Corte Suprema de Justicia. En Honduras, las personas que tengan bienes asegurados en el pasado podrán apelar ante la Corte. Las reformas a la ley de privación definitiva de dominio de bienes de origen ilícito podría abrir las puertas para que las incautaciones hechas en el pasado sean revisadas. Expertos consultados por El Heraldo explicaron que todo ciudadano tiene derecho a presentar un reclamo ante el Poder Judicial al haber cambios en una ley que disminuye las penas. Estados Unidos, dice aquí en una parte, exterioriza su preocupación por aprobación de la ley. Ya voy a poner en un momento el Twitter que puso la señora Fulton. En ese sentido, con las reformas aprobadas en el Congreso Nacional, las personas que se sientan afectadas con las incautaciones hechas en el pasado podrían presentar sus recursos y al final los jueces serán los que decidirán si procede o no. En el artículo 80 de la ley en mención, los diputados eliminaron la solicitud de retroactividad para que se aplique solo a los casos que surjan a partir de la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Con la nueva disposición, durante el aseguramiento, el acusado no podrá transferir, vender o donar el bien, pero podrá seguir viviendo en él hasta que sea vencido en juicio, según los diputados. Con esto se respeta el principio de inocencia, el debido proceso y de defensa al imputado. ¿Qué pasa? La aplicación de esta ley, como refería el abogado Marlon Arévalo, antes del 2002 la privación se manejaba con la ley de lavado de activos. Después del 2002 se manejó con esta ley, una vez que entró en vigencia en el 2010. ¿Qué es lo que ha sucedido? El Ministerio Público, a través de sus agentes fiscales, solicitaban el aseguramiento a través de la ley de lavado de activos, pero cuando ya precluye ese término, incluyendo la ampliación, licenciado, déjeme decirle, entonces cuando la creación de esta ley se pasaban y solicitaban el aseguramiento, nuevamente empezaba a correr de cero. Le podían tener su empresa, al licenciado Suazo, 2 años privada. Pero como no lograron tener la información suficiente o no habían hecho ni siquiera los inicios de la investigación, entonces fácil, se pasaban del juzgado de jurisdicción nacional, de la aplicación de la ley de lavado de activos y solicitaban nuevamente el aseguramiento con la ley de privación de dominio. Eso es una laguna que debe ser regulada porque si ya fue asegurada por 2 años un inmueble, no es posible que lo vuelvan a asegurar nuevamente, prácticamente lo estarían asegurando 2 veces. Entonces, todavía existen algunas lagunas que el legislador debe de valorar y considerar, ya que, si bien es cierto, existen algunas reformas que se introdujeron al Congreso Nacional y por adición también se hicieron algunas reformas a la ley de lavado de activos, tal como está el documento que le envié ahí Sí. El documento que trajo el abogado, por favor. Para que el pueblo hondureño pueda ver cómo fueron realizadas las reformas y en qué sentido. Exactamente. Acerca del de la medida cautelar y aseguramiento. De lo que le refería. Anteriormente el Ministerio Público aseguraba por 1 año, otro año y prorrogable hasta por 3 años. ¿Qué pasa? Con la reforma ahora va a ser 12 meses, prorrogable por 2, pero ¿qué sucede? No queda claro. Si después de este aseguramiento en los juzgados de privación de dominio, una vez que precluye ese término, van a solicitar el aseguramiento en el otro tribunal, que es de jurisdicción nacional, por el supuesto delito de lavado de activos. Entonces, básicamente estaríamos en lo mismo. Si no se hace una aclaración o una interpretación de esa medida precautoria, que como refiere el numeral 5 del artículo 3 en cuanto a la ley de privación de definitiva de dominio. Y así como hay una serie de situaciones que todavía hay lagunas a nuestro criterio, porque nosotros estamos a diario en esos tribunales tratando de coadyuvar los derechos que le asisten a nuestros representados para poder obtener una sentencia o una resolución favorable en cuanto a la devolución de algunos bienes. Es por ello que nosotros hacemos un llamado todavía a los diputados del Congreso Nacional que podrían solicitar que se vuelva a discutir en algunos aspectos para que quede claro la aplicación de esta norma de reciente aprobación. Sí, solo antes de Raúl y del abogado Arévalo, miren, poneme ahí lo que puso la señora Fulton, el Twitter de la Embajada Americana, y luego, ahí está.
El Ministerio Público es líder en la lucha contra la corrupción. Seguimos apoyando sus esfuerzos para asegurar que nadie esté por encima de la ley. Y lo que puso el gobierno, la Casa Presidencial ayer dijo que va a analizar esto que ha aprobado el Congreso Nacional de la República. Yo conozco un caso en los Estados Unidos. Ahí está, ¿eh? El Poder Ejecutivo reitera su firme compromiso con la lucha contra el crimen organizado, la corrupción, lavado de activos e impunidad. Esta política nos ha permitido ir recuperando y fortaleciendo el Estado de Derecho de nuestro país, dice la Casa Presidencial. Se espera recibir de parte del Poder Legislativo la reforma de la Ley de Extinción de Dominio aprobada anoche, la cual será analizada a profundidad antes de tomar decisiones que correspondan en ejercicio de las facultades. Sobre esto, yo conozco un caso, personalmente platiqué con él allá en los Estados Unidos, el de Yankel Rosenthal. Yankel llegaron a su casa, le sacaron un listado de las cosas y luego le dijeron, bueno, usted quédese viviendo con sus hijos. Es que así debe ser. Y allá tiene una acusación, Yankel. Correcto. Aquí en Honduras le incautaron cosas y no tiene acusación. Correcto. ¿Por qué? Ese es el punto, Raúl. Bueno, mis colegas, yo en el año 2014 presenté un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley. Y la Corte Suprema de Justicia no entró al fondo. Perdón, abogado, para que siga. Me dice otro miembro de la familia Rosenthal, yo no tengo acusaciones y me sacaron de mi casa. Tuve que mandar a mis hijos fuera del país, sin acusación, en ningún lado ni mencionado. Hasta los juguetes de los hipotes me robaron. Esas son las arbitrariedades que han venido a este país. Y yo estaba tratando de mencionar que nosotros en el 2014 presentamos un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley, porque consideramos, y lo hemos dicho siempre, nosotros no estamos en contra de combatir la corrupción, nosotros no estamos en contra de combatir el narcotráfico, la trata de blancas o lo que sea. Nosotros no estamos en contra de eso, Raúl. Nosotros como abogados simplemente nuestro trabajo es abogar porque se apliquen las leyes, porque se dé respeto a la Constitución de la República, para que todas las personas sean tratadas exactamente igual. Yo sí puedo decir, no debería decir nombres, pero han sido tratadas exactamente igual que la familia Mata Valdurraga o la familia Rosenthal, la familia, por ejemplo, de Fabio Lobo, por ejemplo, o la familia de Callejas, o la familia de Alfredo Jawit, no lo sé. No debo de expresarlo de esa forma, pero la ley es para todos. No puede aplicar una ley para unos y otra ley para otros. Eso es lo que para mí es grave. ¿Y qué es lo que pasa? Que esta ley de privación de dominio ha significado mucho dinero para el Estado. Inmediatamente que le quitaron los bienes a la familia Mata Valdurraga, ¿quién se instaló en la casa que está manejando, que vivía en la Colonia América? La OAVI. Entonces, me recuerdo, por ejemplo, puedo mencionar también el caso del señor Marcelo Chimirri. Su casa, la casa de él allá en Valle de Ángeles, también se le expropiaron. Que la había adquirido supuestamente antes de que él fuera funcionario público, pero se la quitaron. ¿Y qué se maneja ahí en esa casa? Ahí? Yo creo que es grave lo que han hecho. Dudo y respeto la petición que ha hecho mi buen amigo, el abogado Marcos Zelaya, pero al Estado no le interesa en muchos de los casos le interesa más dejar estas lagunas porque puede generarles a ellos muchísimos ingresos, y eso es grave para mí. Bueno, lamentamos que algunas autoridades hayan hecho abusos. Recientemente, días atrás, la ATIC intervino la OAVI y se llevó cantidades impresionantes de documentación porque supuestamente hay sospecha de que se está abusando y algunos funcionarios que laboran ahí en esa institución haciendo uso de los recursos que no son de ellos, porque son recursos, si bien que mal, ya una vez que pasan al Estado, pues son recursos de todos los hondureños y deben de ser bien administrados. ¿Qué es lo que ha sucedido? Como no hay un control, sino que es autónomo prácticamente, la OAVI ha hecho lo que ha querido. En algunos casos en particular que nosotros manejamos, han nombrado personal supernumerario, le han pagado empresas de seguridad que ni siquiera han dado seguridad un día,
les han pagado hasta 1 millón de lempiras, contratan familiares. Entonces han hecho, que no lo quisiera decir, pero como refiere el abogado Suazo, nosotros somos valientes, y han hecho fiesta de bienes que no les han costado, ni al Estado, ni a la OAVI. Entonces, bienes que quizás los familiares lucharon para poder adquirirlo. Y tal como refiere el caso del señor Marcelo Chimirri, tenemos entendido que era una herencia de hace como 40 años. Entonces, esos casos son los que nosotros vemos que no deben de seguir sucediendo. Y estas lagunas que nosotros estamos haciendo ver esta mañana, también van a traer ciertos problemas en el momento de que nosotros pidamos algunas solicitudes en estos tribunales para poder esclarecer algunas situaciones que nosotros estamos manejando de clientes que manejan algunas empresas importantes que generan empleo, generan desarrollo y recursos en la zona donde se encuentran. Entonces, si el Estado está pregonando de que va a generar empleo y por otro lado está cerrando las empresas, entonces realmente no entendemos cuál es la política que se está manejando en este momento por parte del gobierno. Porque, como lo decían los colegas que me acompañan esta mañana, con una simple nota marginal de prohibición de celebrar actos y contratos, y si es una empresa con un interventor de cargo a caja designado por el Estado que está rindiendo cuentas, es más que suficiente. Se mantienen los empleos, se mantiene la empresa, se mantiene el crecimiento económico. Entonces, estas leyes, si bien es cierto, combaten la criminalidad, pero deben de combatir la criminalidad respetando siempre el marco legal y el Estado de Derecho del cual nosotros nos obedecemos. Asimismo, con lo que manifestaba, en cuanto se le nombra a un interventor a cargo a caja a una de estas empresas, es más factible para el Estado pues que ésta siga generando ingresos, porque si sigue generando ingresos y empleo, pues el Estado sigue captando los impuestos. Recuerde que al final, si existe una sentencia en donde privan prácticamente esta empresa, entonces para las personas va a ser más apetecible poder comprar una empresa que es factiblemente desarrollable a un nombre comercial que ya prácticamente no existe. Por lo cual también, mencionando lo de la intervención que aparentemente hizo la ATIC a la OAVI, nosotros no hemos visto nuevamente que exista algún tipo de noticia o avance. Solo fueron a secuestrar documentos. No sabemos nosotros si en realidad estos documentos fueron secuestrados para hacer algún tipo de investigación o para poder beneficiar a alguna persona y desaparecer pruebas que pudieran servir para ejercer juicios contra ellos. Voy a insistir, acá la embajada ha dicho que le da preocupación esta reforma, entre otras medidas aprobadas por el Congreso Nacional de la República, porque marca un retroceso en el combate a la corrupción. ¿Creen eso ustedes? En primer lugar, no estoy de acuerdo. Creo que hay tratados internacionales suscritos por Honduras, la Constitución de la República, presunción de inocencia. No puede preocupar el combate a la corrupción solamente cuando no hay una buena investigación. En Estados Unidos es bien difícil que voten un juicio. Una persona que es llevada a Estados Unidos es porque realmente ha habido una muy buena investigación. Y es difícil, las personas por eso es que deben de declararse culpables rápidamente para tener que evitar una condena. En este país nosotros no pasa lo mismo. Y aun y cuando contamos con equipos de escucha, yo siempre digo que esta es pelea de león contra mono y mono amarrado, digo yo, porque ellos tienen toda la carga, ellos tienen toda la investigación, tienen todos los agentes, tienen toda poder solicitar los movimientos de las cuentas, etcétera, etcétera, pero muy mala investigación. No pueden complementarlo. Creo en este caso que sí debo de decir que la colaboración que ha tenido la MASI, por ejemplo, aunque muchas veces no comparto los criterios que ellos han manifestado, porque también se han vuelto arbitrarios con tal de conseguir el propósito, no respetando las garantías y derechos constitucionales de las personas, pero ha ido a mejorar muchísimo la investigación en este país. Ha ayudado muchísimo. El gran problema de Honduras, además de la falta de independencia que debe existir entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, es la falta de investigación en todo proceso penal. Nosotros como abogados sabemos que, para que le dicta a un cliente un auto de formal procesamiento, un auto de prisión, es muy sencillo, pero en juicio deben de probarlo fuera de toda duda razonable. Exactamente igual debe de ser en estos juicios, en un juicio de privación de dominio. El Estado ahora está obligado a demostrar, fíjense qué grave es esta ley de privación de dominio, que establecía que en su artículo 7, si no me equivoco, establece que presunción de ilicitud
para los efectos de aplicación de esta ley se establece la presunción de que los bienes, productos, instrumentos o ganancias que hayan sido adquiridos o negociados en cualquier tiempo y que estos estén sometidos al proceso de privación definitiva del dominio provienen de actividades ilícitas. Esto es gravísimo. Esto contraviene lo que establece la Constitución de la República, el tratados internacionales, el Pacto de San José en su artículo 8, la presunción de inocencia. Pero aquí, lo volvamos a reiterar una vez más, una simple llamada por teléfono, ahí se está haciendo operaciones o han hecho tal cosa, entremos con privación de dominio. Es la forma, como no tenemos nosotros que probar absolutamente nada, sino que es la persona a la que estamos quitándole los bienes la que tiene que probarlo, ahí le vamos a tener los bienes y le vamos a hacer durante 2 años, prorrogable por 1 año más. Yo creo que esta reforma ha venido a contribuir. No va a detener el combate a la corrupción, no va a detener, o sea, no va a afectar o va a beneficiar en más. Creo que es un arma, un instrumento muy útil a las personas que laven activos, a las personas que se dedican al narcotráfico, se los van a terminar quitando siempre. Esta ley lo que está haciendo es protegiendo los derechos de aquellas personas poseedores de buena fe, por ejemplo, por muy delincuente que pueda ser una persona, tiene derechos, y además de los derechos que él tiene, tienen derecho su familia también. En nuestras familias viven la abuela, el tío, el nieto, etcétera, etcétera. Y esta gente ha sido tirada a la calle, ha sido lanzada a la calle en una forma arbitraria. De repente han llegado y apenas les dejan llevarse lo que el fiscal quiere dejarle que se pueda llevar, apenas la ropa para poder ver. Yo creo que eso es gravísimo. Yo creo que felicito en este caso al doctor Denis Castro Badía por la labor que él hizo, porque la ventaja de Denis es de que él ha estado y sigue y va a continuar siempre ligado al Poder Judicial. Entonces, él mira a diario lo que nosotros estamos viniendo a manifestar acá, y yo estoy seguro que Denis va a salir con muchísimas cosas más en cuanto a el Ministerio Público, va a salir muchas cosas más acerca de medicina forense, etcétera, etcétera, que es su especialidad. Pero esto era necesario en este preciso momento por varias razones. Una, por cuestiones políticas. Aquellos mismos diputados se miran que les puede caer encima también y tenían que protegerse. Yo creo definitivamente esa es mi percepción, pero también creo yo que aquí van a pasar muchísimas cosas más. Bien, permítame, solo voy a hacer una pausa y continúo con mis invitados de esta mañana. El Twitter. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Uno de los famosos guachazos, saludo al guacho, colega Reinaldo Economo, normativa violentaba principio de presunción de inocencia, la reforma a la ley de privación no lleva dedicatoria clara, ha dicho el diputado Economo, pero también el abogado Raúl Pineda dice que la reforma a la ley sobre privación no genera impunidad, la ley sobre privación de dominio era mala en sí misma, según el experto. Lo que ha hecho el Congreso Nacional a la reforma de ley sobre privación definitiva de dominio de bienes de origen ilícito es positiva, pues la enmienda no genera impunidad. ¿Qué va a pasar con el caso de doña Rosa Elena de Lobo, despojada de su vivienda? Antes de intervenir en esa pregunta que usted refiere, déjeme decirle que el Twitter que ha enviado la encargada de negocios, la señora Fulton, es una apreciación errónea porque, tal como ha dicho el analista, el abogado que usted ha mencionado, esta ley nada más está haciendo que se cumplan los derechos y garantías fundamentales establecidas en la Constitución de la República. No quiere decir que con esta reforma ya nadie va a ser privado del dominio, no es cierto. Lo que va a suceder es que va a obligar al Ministerio Público que haga una investigación seria, responsable. Ellos cuentan con las unidades correspondientes para hacer las investigaciones financieras. Lo que pasa es que bastaba con una fuente humana anónima, una llamada, un acto de vigilancia de 10 minutos, como sucede en un caso particular que yo manejo. Hubo un acto de vigilancia por 10 minutos, una sola vez, y eso produce pues que se asegure y posteriormente sea pues sometido a este proceso especial y privado de sus bienes. En ese caso en particular, lo único que se ha hecho es de obligar al Ministerio Público a decirle, señores,
a una investigación científica, seria, responsable, y una vez que ustedes cuenten con la investigación, pues hagan las solicitudes pertinentes con la documentación requerida, garantizándole el derecho a las personas que están siendo sometidas a investigación a poder hacer los descargos correspondientes. Tengo entendido que la señora Rosalena del Lobo se sometió a ese proceso a través de su apoderado legal. El abogado Ramírez presentó una solicitud en donde ponía a disposición a la señora Rosalena del Lobo, más sin embargo no fue valorada ni considerada por el fiscal, sino que fueron y llevaron como 10, 15 patrullas, lo televisaron y posteriormente pues la capturaron y la pusieron a la orden de los tribunales cuando ella se había sometido voluntariamente a través de su apoderado legal diciendo de que estaba en la mejor disposición de colaborar en la investigación. Entonces son las situaciones que no se están manejando profesionalmente, de alguna manera, llamémoslo así, por parte de los agentes fiscales, sino que en total abuso de autoridad por parte de algunos funcionarios hacen acciones en detrimento inclusive hasta de la propia imagen de las personas y de su familia. Imagínese usted que esta señora en un juicio oral y público lograse, como recientemente recobró su libertad el exalcalde Kilgore de San Pedro Sula, ¿quién le va a restituir ese daño? ¿A quién se le va a hacer los reclamos? El derecho a la imagen de ellos y de sus hijos y de todo el núcleo familiar. Entonces son situaciones que deben de ser valoradas al momento de incoar una acción, tal como refería el abogado Suazo. En otros países se tardan meses, inclusive años, y cuando ya presentan una acción, lo que sucede es que la persona que está siendo sindicada, lo único que hace es someterse a la justicia, acepta la responsabilidad y de alguna otra manera el Estado se ahorra estar llevando a procesos costosos a personas por causas que tal vez no han tenido el sustento correspondiente o el suficiente sustento legal para poder tener un juicio oral y público. Sí. Muchas de las veces inclusive agravan las acciones, es malversación de caudales públicos, pero bueno, además de eso le vamos a meter lavado de activos y asociación ilícita para lavar activos. Yo creo que el punto en la mayor parte de los casos es, si yo estoy siendo investigado por lavado de activos, por haber malversado caudales públicos y mi gestión fue del 2010 en adelante, los bienes que me deben asegurar después deben de ser los comprendidos del 2010 en adelante durante fue mi gestión, porque podría haber sido donde en el momento que los bienes que yo supuestamente me apropié o malversé haya adquirido nuevos bienes. Por lo tanto, una pregunta, del 2010 en en adelante. ¿y si ella hizo? Porque cuando uno va a ser funcionario público, Una declaración jurada. uno presenta una declaración Claro. jurada de todo Claro. lo que ha hecho en su vida. Para la persona que nunca antes ha estado en el gobierno, lo primero que hace es presentar esa declaración, que nunca ha estado en el gobierno y que este es su patrimonio, que esto ha hecho en su vida de trabajo. Eso no deben quitarse. Pero se lo quitaban. Ese es el problema, te lo quitaban. Y te quitaban si había alguna relación con alguna familia, si vos habías vendido un bien inmueble, un carro, etcétera, etcétera, también te lo perseguían y despojaban a la otra familia, aunque fuera un poseedor de buena fe. Eso es lo grave. Aquí hay situaciones que tenemos que hacer una separación. La ley de privación de dominio se dirige prácticamente a dos grupos, por decirlo así. La criminalidad, que es la que se encuentra organizada en actividades propiamente ilícitas, como decir narcotráfico, extorsiones y otro sinnúmero de delitos, y la etapa de los funcionarios públicos. ¿Qué es lo que ha sucedido con los funcionarios públicos? Tenemos un Tribunal Superior de Cuentas, el cual es un elefante blanco que prácticamente no ayuda en nada a nuestro país, sino que única y exclusivamente es a generar más pobreza al Estado. Bueno, ahora hay nuevas autoridades, ojalá que estén empezando, ojalá que esto mejore, que estos nuevos magistrados Pero imagínense mejoren. que del Tribunal Superior de Cuentas debería prácticamente esta unidad de privación de dominio ir a abocarse y solicitar la información, porque usted puso un ejemplo claro. Usted llega como funcionario al gobierno, usted emite una declaración jurada y establece cuál es su patrimonio. Al salir usted del gobierno, pues prácticamente tienen que inventariarle para saber si usted no se enriqueció ilícitamente y si su patrimonio sigue siendo el mismo. Pero si le descubren que en ese tiempo que usted fue funcionario público realizó alguna actividad ilícita, prácticamente todo lo que usted había declarado que no había sido hecho con dineros, por decirlo así, ilícitos, también entra dentro del paquete de aseguramiento, y es aquí donde la ley era totalmente arbitraria y le daba la facultad exclusiva
al fiscal de decidir qué era lo que le iba a asegurar y qué era lo que no le iba a asegurar, y ellos, para poder dejar todo esto, le aseguraban todo. Es correcto, y el parámetro no, como estaba abierto, entonces no determinaba si era hacia 5 años, 10, 15, 20 años. Entonces el fiscal tenía la opción, si tenía usted en su masa hereditaria o en todo su patrimonio, e inclusive ya declarado en el Tribunal Superior de Cuentas, procedían a asegurarle todo ese patrimonio, dejándole prácticamente indefenso, y aparte de indefenso lo dejaban pues en una situación complicada, precaria, porque imagínese usted que tenga 2, 3 hijos en la escuela, en el colegio, de un día para otro es sacado de su vivienda, le quitan sus bienes, le quitan su empresa, ¿de qué va a vivir? Entonces todas esas situaciones son las que deben de preverse para efectos de poder tener en vigencia o darle vida a una ley que al final de cuentas, en vez de generar una lucha frontal contra la corrupción, lo que genera es más pobreza al país, y en todo caso, pues, debe ser aplicada en forma correcta, y estas reformas, como nosotros estamos diciendo esta mañana, licenciado Raúl, estas reformas simplemente van a garantizar esos derechos, que el juez tutele esos derechos, que tenga esa potestad, esa discrecionalidad de admitir o no, si es suficientes elementos de prueba para poder presentar un aseguramiento ante un tribunal y posteriormente seguir en la incautación o en el decomiso en el caso de que procediera en el devenir del trámite que se está solicitando en los tribunales de privación de dominio. La clase política, para el caso está en la posición del Partido Liberal. El abogado Octavio Pineda, secretario del Partido Liberal, ha dicho esto sobre esta ley de privación de dominio. Y al mismo tiempo se le hayan dispensado debates a la discusión del tema para aprobarlo rápidamente y que se haya ratificado el acta en el mismo momento que se ha aprobado. Es deplorable el hecho de que el Partido Nacional demuestra con eso, y sus aliados, Alianza Patriótica y los otros partidos pequeños que lo acompañan, demuestran que no hay una verdadera intención de perseguir el delito, la impunidad y la corrupción. ¿Qué piensan de eso? En lo particular, yo pienso que, las cosas uno no debe hacer cosas buenas que parezcan malas. Eso en primer lugar. Yo creo que ¿por qué dispensar un debate cuando hay muchas falencias en lo que ellos están aprobando en este momento? O muchas lagunas, como lo dice tanto el abogado Marco Zelaya como el abogado Marlon Arévalo, que somos personas que vivimos a diario y estamos constantemente en los tribunales, tanto de privación de dominio como en los juzgados penales. Yo creo que el Colegio de Abogados debió haberse pronunciado en su momento, haber hecho su foro y hacer las recomendaciones necesarias por las personas que estamos viviendo. Que nosotros nos toca atender al defensor público, le toca vivir muchísimo estas experiencias y obviamente al privado. El fiscal no, el fiscal está tranquilo, el fiscal como no va a la cárcel, como él, no es a él el que está despojándose de su casa, se vuelven como el médico y simple y sencillamente, el médico ya abre, no, está llorando, le duele, no importa. Nosotros miramos a diario estas situaciones y la violación de las garantías constitucionales de las personas. Considero que, muy de acuerdo con el abogado Octavio Pineda, que debe de tomarse la seriedad del caso. ¿Por qué aprobar algo a matacaballos? ¿Por qué aprobar algo de forma rápida? Pareciera que tienen algún interés directo porque sienten pasos de animal grande, quisiera decir yo. Yo muchas veces no me puedo quedar callado de las cosas que pasan en este país, porque la aprobación de esta ley es muy repentina, o sea, de repente le va a interesar y va a ser aplicada por un montón de gente que realmente está siendo objeto de investigación. Entonces, creo y comparto la opinión del abogado Octavio Pineda en el sentido de que es una ley que, si bien es cierto, no va a dejar de combatir la corrupción, no va a dejar de combatir el narcotráfico, debe de fortalecerse, pero debe de evitarse que se continúen mancillando los derechos y garantías constitucionales de las personas. Y esto yo lo digo ¿por qué? Porque, miren, en este país cuando el Ministerio Público le solicita a un juez una orden de allanamiento, entrar a una casa de una persona, y el juez la libra muy fácil.
en países como España, Estados Unidos, poder ingresar al domicilio de una persona, eso es gravísimo. O sea, está la intimidad, o aquí en este país hablar de alguna persona, sacarlo por el honor, mancillar su nombre, arruinárselo. En Estados Unidos o en países civilizados o países democráticos, eso es casi completamente imposible y realmente debe de tener una verdadera tutela. Esas son las cosas que nosotros miramos a diario. Cuando un juez libera una orden de captura, capturar a una persona tal vez porque por situaciones realmente que no merece la privación de la libertad, o porque el Ministerio Público muchísimas de las veces a unas personas sí las manda a citar y a otras personas no las manda a citar. Esas cosas para mí, esa desigualdad en la ley, que la miramos nosotros a diario y la estamos viviendo nosotros, en este caso en particular, en la ley de privación de dominio. Se le aplica a unos sí, a otros no, así ha generado negocio para muchísimas personas, han hecho fiesta con muchísimas, han sido botines de guerra, el Estado, vuelvo a decir, ha aprovechado pues, muchas de estas situaciones. Yo creo que eso no debe de ser. Las personas deben de ser vencidas en juicio y una vez vencidas en juicio, entonces ya declaradas culpables o con responsabilidad de haber lavado activos o haberse malversado fondos de caudales públicos, etcétera, etcétera, entonces ahí sí deben de cumplir lo que significa ya el desaseguramiento de ese inmueble y que pase a poder del Estado. Asimismo, podemos observar que se ha entrevistado pues, al secretario general del Partido Liberal. Y en muchas ocasiones, pues, no hay que politizar el tema. Hay que hablar en realidad del procedimiento legal que se debe seguir. Estamos totalmente de acuerdo que tuvo que darse un poco más de espacio para poder discutir ciertos aspectos en la reforma. Pero recuerde que en este momento estamos en un momento político crítico en nuestro país, en donde supuestamente existe un prediálogo en el cual pues a cada partido que le pregunten específicamente su opinión, va a querer prácticamente traer agua a su molino, por lo cual nosotros no debemos de politizar el tema. Tenemos que hablar claro, en el Congreso Nacional se hacen y se crean leyes, por lo cual pues debe de seguirse el procedimiento normal, tienen que verse y hacerse los estudios necesarios para que cuando hagamos una ley no venga a suceder lo que está sucediendo con estas reformas, que la ley se hizo mal, entonces tiene que hacérsele un correctivo y recuerde que una ley se va a saber si es buena o es mala al momento que usted la va desarrollando, porque en el pasado algo era bueno, pero ahora en el futuro es malo. Tal vez ahora en el futuro lo que puede ser bueno en el pasado también podía ser malo. Por tal razón nosotros tenemos que tener cuidado en no politizar prácticamente este tema. Y yo felicito nuevamente al doctor y abogado Denis Castro Bobadilla porque él mantuvo su posición y le dijo la verdad a los diputados, que él es un abogado y un doctor de profesión que ha llegado al Congreso Nacional porque el pueblo lo eligió y que él no piensa quedarse como se han quedado muchos ahí, sino que él quiere dejar su huella y hacer una buena labor, por lo cual nosotros vemos que en realidad él conoce el tema y como lo ha vivido diariamente en los tribunales, por eso puede aportar mucho más que cualquiera de los diputados que prácticamente están ahí que nunca han pisado un tribunal. Y para concluir con lo que están refiriendo los colegas que me antecedieron, efectivamente esta ley es de suma importancia y debió de haber sido discutida a profundidad por las diferentes fuerzas políticas aglutinadas a lo interno del Congreso Nacional. ¿Qué ha pasado? Estas reformas pueden tener algunas falencias, como refería el abogado Suazo, en cuanto a lagunas que puedan permitir tanto al Ministerio Público como al juez seguir haciendo algún tipo de abuso o atropellos en contra de ciudadanos que están siendo sometidos a este tipo de procesos. El poder discutir esta ley en forma amplia, socializarla, hacer un llamado al Colegio de Abogados para que designara, al hacer un llamado a los profesionales independientes que se dedican a esta área y que conocen a diario el devenir, el sentir y el pensar de cómo se aplica esta norma, hubiese sido interesante e importante para poder sacar un mejor producto y que el día de mañana, en 1 año o 2 años, no la estemos reformando nuevamente de la forma que se hizo, sino que estas leyes deben de ser discutidas a profundidad y con la seriedad que debe de imperar en todos los señores diputados que están en el soberano Congreso Nacional. Esto ha dicho la señora Gabriela Castellanos, que dirige el Consejo Nacional Anticorrupción. El día de ayer se aprueba reforma a la ley de privación de dominio. Aquí hay un esfuerzo feroz, tangible, exagerado por parte del Poder Legislativo, es decir, el Congreso Nacional, para fortalecer el tema de la corrupción. Evidentemente,
descubriendo a la cantidad de corruptos y corruptas que el Consejo Nacional Anticorrupción ha señalado por más de 4 años. Lamentamos profundamente, pero más que ese lamento, le decimos a la ciudadanía que se pronuncie, porque esta es una acción más y todavía con mayor fuerza en temas de impacto de impunidad. Asimismo, el día de ayer vimos cómo la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admite un recurso de inconstitucionalidad que debilita o quiere debilitar a la misión contra la corrupción y la impunidad. ¿Sabemos quién está presentando este recurso de inconstitucionalidad? Como todos ya saben, es la organización no gubernamental que trabajó, por así decirlo, con los diputados primeros que señaló la primera línea de investigación de esta misión. Dicho la abogada Castellanos, que dirige el Consejo Nacional Anticorrupción. Caballeros, ¿qué les parece? Bueno, lamentamos la apreciación que está haciendo la señora Castellanos, porque posiblemente a ella no le ha tocado vivir de cerca, ni a ella ni a un familiar de su, cercano a su núcleo familiar, una situación de esta. Nosotros, como lo han referido los colegas que están en este foro esta mañana, nosotros estamos a diario el sufrimiento que tienen los familiares en cuanto a que son privados, despojados del esfuerzo de años, solo por no haber hecho una investigación seria, responsable por parte del Ministerio Público y un total abuso que contaban y lo facultaba esta ley. Con una sola solicitud, sin acreditar ningún elemento de prueba, más que usted era el propietario del inmueble, el juez le bastaba para poder ordenar lo que pidiera el Ministerio Público, ya sea el aseguramiento o el despojo de la posesión para ponerlo a la orden de la OAVI, y si en el caso de que procediera, pues también el comiso y pasarlo a las arcas del Estado a través de la Oficina Administradora de Bienes Incautados. Nosotros lamentamos esas apreciaciones. Esto lo que genera es una rectificación honrosa por parte de los diputados del Congreso Nacional. Estoicamente algunos han comparecido públicamente diciendo que efectivamente violaba derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República. Y no les quedó menos pues que adherirse a esta petición. Algunos lo ven desde el punto de vista político, pues nosotros lo vemos desde el punto de vista jurídico y de la aplicación de la ley, que es de aplicación general. No podemos nosotros decir que una ley se le ha aplicado a una persona de una forma y a otra de otra. La ley es pareja, debe de ser aplicada por parte de los operadores de justicia en forma justa, responsable, y dar a cada quien el derecho que le corresponde. Nosotros de esta parte pues tratamos de contribuir de la manera más humilde posible al pueblo hondureño, orientándolo en estas acciones que nosotros vemos a diario y compartiendo algunas experiencias que hemos tenido en nuestros tribunales especiales de privación de dominio. ¿Oh? Bueno, yo puedo establecerle y decirle que a cada quien que se le pregunte su opinión, la va a establecer desde su punto de vista. No se va a dar un punto de vista generalizado, no se va a hablar en realidad de derecho, y nosotros aquí prácticamente estamos estableciendo que en derecho es lo mejor que pudo haber sucedido implementar y hacer este tipo de reformas. Pero esperemos que por parte de todas estas presiones que está ejerciendo tanto la sociedad civil, el Consejo Nacional Anticorrupción, la Embajada Americana, pues el presidente de la República no lo piense como político, lo piense como abogado que es, como miembro de nuestro honorable Colegio de Abogados también, y tome la mejor determinación y analice que estas reformas van encaminadas a corregir errores de procedimiento y asimismo de aplicación de la ley que se hicieron en el pasado. Pensemos en realidad que se tome la mejor determinación, y si esta ley prácticamente es vetada, pues todo lo que hemos hablado el día de hoy, todas las reformas que se han aprobado, prácticamente esperaríamos nosotros que los diputados se unieran para hacer una ratificación de la misma, para poder enviarla a publicar a la Gaceta, y que en realidad esto no quede simple y sencillamente como un globo sonda para poder determinar si se podía hacer o no un tipo de reforma a esta ley. Dicen aquí, para su comentario, voy con Raúl luego, no solo los derechos de los acusados, también se llevan de encuentro a otros que no están acusados. Correcto.
Estábamos platicando acerca de la gente que ha sido poseedora de buena fe de muchos de bienes muebles o inmuebles, familias enteras, porque el imputado también tiene derechos y esos derechos deben de ser respetados. En cuanto a la opinión de quien dirige el CNA, yo debo decir, yo nunca he estado en desacuerdo con muchas de las cosas que ella dice. Creo que en este país hay demasiados corruptos y corruptas y que la función que está haciendo tanto MASI como CNA ha venido a sacar a flor de piel muchas arbitrariedades que se cometen a través del mal funcionamiento o la malversación que se le hacen a los caudales públicos. Yo creo que debe de ser, pero debe ser siempre sujeto a un ordenamiento jurídico y a tratados internacionales suscritos por Honduras, que Honduras debe, o al igual que la Constitución, porque para mí están al igual que la Constitución, debe de cumplir. Miren, para mí el gran problema ha sido, por ejemplo, un poder judicial que que ha sido muy permisivo con el Ministerio Público, que le ha permitido tantas cosas, incluso hasta requerimientos fiscales mal planteados, con nombres mal hechos, sin cumplir incluso hasta los mismos requisitos. Yo en una oportunidad se lo dije a una jueza y le dije, miren, aquí hay un problema, ustedes le permitan absolutamente todo al Ministerio Público. Hay una ley, un reglamento sobre cadena de custodia, no se lo permite, no le hacen caso y deben de ser más estrictos en todo este montón de cosas, porque si no, a final de cuentas, ustedes son tan permisivos que a final de cuentas el Ministerio Público los va a terminar acusando criminalmente a ustedes por cada vez que ustedes le discutan una resolución. Y en efecto, eso fue lo que pasó. Cuando ya el Ministerio Público está acostumbrado a pedir y a pedir y a pedir, y es como el hijo que le pide al padre y el padre siempre le da, después vienen los berrinches cuando el padre le dice que no. Pues entonces eso es lo que ha pasado. Nuestro Poder Judicial le tiene miedo inclusive al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque se miran ya revisados y no... La libertad es un principio fundamental. Yo siempre digo que hay dos cosas que no tienen precio, la vida y la libertad. Y eso es traficado en este país, desgraciadamente es mancillado a diario en nuestros tribunales de justicia. De repente le caigo mal a una jueza, no importa, ¿saben qué? Vamos a desquitarnos con el cliente. Eso no debe de ser así. Me cae mal esta persona, no, investíguelo porque tiene tal cosa y no, hay que irse, declaraciones de impuestos sobre la renta, aun y cuando yo siempre digo que muchos de los negocios que nosotros manejamos en Honduras son en forma informal. La mayor parte de la gente no tributa, o no lo hace como realmente debe de hacerlo y debería de hacerlo, pero ¿qué es lo que pasa? La gente dice no tributo porque esto termina en las manos de otras personas y eso no debe de ser así. Yo creo que estamos comprometidos con el Estado porque es el que nos está proveyendo de un trabajo. No estoy en desacuerdo con algunas de las cosas que dice la abogada Gabriela Castellanos, en el sentido que hay demasiados corruptos y corruptas, pero sí creo que en esta reforma, esta ley, no le favorece al corrupto y a las corruptas. Yo creo que deben de seguir preocupados. Lo único que al César lo que es del César y hay que quitarle lo que hay que quitarle. Si se enriquecieron del 2010 en adelante, bueno, hay que quitarle lo del 2010, no lo que no haya sido durante su gestión. Por lo tanto, en cada requerimiento fiscal, el Ministerio Público está obligado a decir cuál es el periodo de tiempo investigado y todo lo que está atrás debe respetarle los derechos. ¿Por qué se lo voy a poder quitar? Conclusiones, abogado Marlon Arevalo. Bueno, la verdad que podemos concluir de que la mejor experiencia que hemos tomado a raíz de estas reformas es de que en el Congreso Nacional muchos de los diputados que se encuentran no analizan y no prestan el debido conocimiento cuando se va a aprobar una ley, por lo cual está generando prácticamente las consecuencias que tenemos el día de hoy. Y que no politicemos. Cuando vamos al Congreso tenemos que hacer leyes para el pueblo en general, y no tratemos de estar enfrentando las fuerzas políticas de que esto va a generar un beneficio para uno, va a generar un beneficio para el otro, y que nos quede como experiencia y asimismo que se le ponga ya un alto al poder abusivo que daba esta ley al Ministerio Público, en donde prácticamente era la persona que le privaban de sus bienes que tenía que justificar cada uno de los bienes, y ahora le han dado prácticamente el principio que tiene el Ministerio Público, la carga de la prueba y señalar concretamente qué es lo que usted hizo ilícitamente para solicitar la privación. Abogado, le agradezco claro, que haya aceptado mi invitación a acompañarnos esta mañana. Abogado Marcos Zelaya. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a usted, licenciado Raúl Valladares, por permitirnos expresar nuestras opiniones
estrictamente personales y basadas en nuestro conocimiento y nuestra experiencia en los tribunales de la República. Hacemos un llamado al presidente de la República porque no ha concluido este proceso. Recordemos de que todavía tiene que remitirse al Poder Ejecutivo y este a su vez puede tomar la decisión constitucionalmente de vetarlo o admitirlo, retornándolo dentro del término que establece la Constitución, que son 10 días, y el soberano Congreso Nacional tendría que discutirlo, y para que pudiese ser aprobado tendría que tener las 2/3 partes. Todavía no ha concluido este proceso. Que haga una revisión exhaustiva, de que se haga la tutela efectiva de los derechos que ostenta todo ciudadano hondureño, plasmados en la Constitución de la República como un Estado de Derecho, para poder garantizar y dar la seguridad jurídica que requiere nuestro país para poder despegar política y económicamente, hacer a un lado los apasionamientos políticos. Estamos ante momentos difíciles de país y esta ley pues de una u otra manera va a venir a beneficiar en cuanto a que el Ministerio Público haga una investigación profunda, seria, responsable, para poder iniciar diligencias en cuanto a la privación definitiva de dominio de bienes de personas que están siendo investigadas, algunas y otras ni siquiera investigadas ni mencionadas, como usted refería a la introducción de este programa. Muchas gracias. Abogado, muchas gracias. El abogado Raúl Suazo Varías. Raúl, te escuchamos y tus conclusiones para la población. Muchísimas gracias, Raúl, por la invitación a este programa. Lo que puedo decir es de que el espíritu del legislador, en este caso, en esta reforma a esta ley, es proteger la familia, proteger los bienes de las personas y especialmente la presunción de inocencia. Yo creo que esta parte es muy importante. Creo y estoy convencido por la experiencia que nos ha dado durante tantos años desde la entrada en vigencia de esta ley, que ha causado muchísimo mal en el país en forma innecesaria, que ha sido demasiado permisiva. Debo de decir que nosotros estamos en contra del narcotráfico, en contra de la corrupción, en contra de tanto flagelo que azota a nuestra querida Honduras, pero considero también que se están violentando demasiadas garantías y derechos constitucionales de las personas. Yo creo que con este es un primer paso, un paso importante. Creo que se debe a un momento político que está o que puede venir, pero hay que aprovecharlo. Yo creo que siempre este es un arma, es un instrumento fuertísimo en el cual permite al Estado combatirlo efectivamente, pero respetando los derechos y garantías de las personas. Antes de irme, quiero preguntarles a mis tres distinguidos invitados, ¿qué piensa, qué decisión tomará el Poder Ejecutivo? Pues nosotros, en el aspecto personal, creemos que no va a vetar esta ley y que prácticamente la va a enviar para que pueda ser publicada. ¿Qué abogado sale? De igual forma, nosotros consideramos que él, como profesional de derecho que es y conocedor de la Constitución de la República y como ex parlamentario por muchos periodos en el Congreso Nacional, va a hacer la rectificación, no va a vetar la ley, la va a remitir al Congreso para que posteriormente sea publicada y que forme parte del ordenamiento jurídico y sea una ley vigente para poder ser utilizada por el pueblo hondureño. Raúl. Aun y cuando mucha gente puede decir que el tuit de la representante de la Embajada norteamericana en este momento podría estar en contradicción con lo que podría decir el presidente de la República, creo que esta es una ley que beneficia a las familias hondureñas, debe beneficiar a la colectividad y no quisiera pensar de que no va a ratificarla. Yo espero que es un deber del presidente ayudarle al pueblo hondureño por tanta arbitrariedad que se está cometiendo en este país actualmente a través de esta ley. Muchas gracias a los tres distinguidos abogados, tres conocedores, tres personas que a diario abordan estos temas, hablando hoy sobre lo que es la ley de privación de dominio. Gracias a todos, que tengan un feliz jueves.